buscarle. Hoy es un día para obligar a tu alma. Vamos a leer el Salmo 103, los primeros 5 versículos, y usted obligue a su alma a alabar al Señor. Obligue a su alma a escuchar con atención. Obligue a su alma a adorar, a alabar al Señor. ¿Sabe? Una manera de adorar y alabar al Señor es poner atención a su palabra. Es escuchar, es cantar, es apoyar. Eso es una manera de nosotros obligar a nuestra alma. Si usted no puede pasar unos momentos obligando a su alma, entonces va a tener situaciones, problemas en diferentes tiempos de su vida. Entonces vamos a leer y vamos a orar y vamos a dar comienzo a este servicio, y estamos contentos de estar en sus casas con ustedes, alabando y glorificando al Señor. Cada día que pasamos está más cerca el reunirnos, está más cerca el volver a vernos, está más cerca que termine este tiempo que ya muchos estamos queriendo que termine. Estamos orando al Señor. Usted no deje de orar al Señor, no deje de buscarle, no deje de bendecirle, porque este es el tiempo para hacer ese tipo de cosas. Y dice así el Salmo 103: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Señor, en esta mañana te adoramos. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu santo y glorioso, divino nombre. Señor, te exaltamos porque tú eres el Dios de dioses, el digno para rendirnos, para humillarnos, para rendirte toda nuestra adoración, toda nuestra atención, todo nuestro tiempo. Señor, para poner todo nuestro ser en esta mañana, nos presentamos delante de tu presencia. Y yo decido obligar a mi alma, inducir a mi alma, animar a mi alma a bendecirte y a exaltar tu nombre. Bendice, Señor, a cada persona hoy escuchándote. Bendice, Señor, a cada persona que toma el tiempo para adorarte. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das. Un tiempo de regocijarnos, un tiempo de leer, un tiempo de escuchar tu palabra, un tiempo de orar, un tiempo de exaltar tu santo y divino nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el tiempo que vamos a tener para adorarte, para cantarte, Señor, para exaltar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, a ese nombre que es sobre todo nombre, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador. Te exaltamos, Señor, en este día y te bendecimos. Gracias, Padre, por esta linda oportunidad. Gracias, Señor, por este lugar. Te bendecimos y te exaltamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y buscaba un salvador.
Por eso, Señor, te cantamos y a ti te adoramos solamente, Señor. Recibe, Señor, recibe toda la gloria y toda adoración, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu bondad. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites estar en tu casa. Tú nos permites, Señor, ser iglesia a cada uno que está en sus casas. Gracias, Padre, en esta hora que ya nos disponemos a escuchar tu palabra. Señor, yo te pido que tú bendigas a tu siervo y que le des la palabra, Señor, que él pueda deliberar la palabra que ya tú le has dado para nosotros. Y que esa palabra, Señor, que nunca regresa vacía, llegue y sane y consuele y cambie y convenza, Señor, de juicio, de justicia y de pecado. Gracias por tu palabra, Señor, porque aún todavía podemos usar hasta micrófono, podemos leerla todos los días, porque tenemos aún varias versiones, Señor. Ayúdanos a ser nosotros diligentes, responsables, Señor, de leer tu palabra. Ayúdanos a ser responsables, Señor, de escuchar tu palabra para ponerla por obra. Señor, que tu palabra que vamos a escuchar hoy, Señor, llegue a lo profundo de nuestro corazón y en la responsabilidad que tenemos al escuchar tu palabra, que nosotros tomemos decisiones de vida, decisiones de cambio, decisiones de seguirte, decisiones de honrarte, Señor, en estos tiempos difíciles. Gracias por todo el tiempo que tenemos, Señor, para apreciar tu palabra, para leer tu palabra. Gracias, Señor. Te pido por cada familia que está escuchando, Señor, y que ahora se dispone a escuchar tu palabra. Yo te pido que tú les bendigas, Señor, que esté con cada uno de ellos, Padre. Bendice, Señor, su hogar, bendice sus hijos, bendice, Señor, el tiempo que pasan con los niños, con los jóvenes. Bendice los que están trabajando, Señor. Provee, Padre, la canasta en cada familia, la economía, Señor, que no baje en las familias, Padre. Porque sabemos que estamos en crisis, en situación mundial, pero nosotros también sabemos que estamos en Cristo. Y Él tiene todas las cosas hechas para nosotros. Te damos gracias, Señor, que podamos ver tus maravillas, que podamos ver tu bendición. Señor, que nosotros seamos fieles, Padre, contigo, que tú eres fiel siempre para con nosotros. Bendice a tu siervo hoy, Señor. Dale el denuedo de tu palabra, Señor, que él pueda expresar exactamente lo que tú quieres que él diga y exprese, Señor. Y nosotros, buenos oidores, escuchadores de tu palabra, hacedores de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga. Estoy aquí con algunos que son del grupo de alabanza, pero estamos cada semana contentos y sabiendo que lo que estamos haciendo aquí es algo que toca muchas vidas. Estamos alegres que pueden reunirse en su casa, que la iglesia está experimentando tiempos de ser la iglesia en una forma más significativa, fuera de los muros de la iglesia, las paredes de la iglesia. Espero, mamá, papá, que estén apartando tiempo con su familia a mirar las prédicas y las enseñanzas. Los miércoles estamos mirando en Génesis, en la vida de Abraham. En muy poco tiempo vamos a mover a la vida de Isaac. Estamos los domingos ahora en la vida de David. Hoy, esta mañana, vamos a mirar Segundo de Samuel capítulo 11. Segundo de Samuel capítulo 11.
Las cosas que estamos tocando en la vida de David, algunos hemos pasado varias veces en los años, y creo que hace poco toqué este capítulo con la congregación, pero la repetición es buena. Y estamos tocando algunos de los capítulos más, podemos decir, lleno de principios que podemos poner en práctica en nuestras vidas. La semana pasada estuvimos mirando David y sus hombres en su conflicto en Ziklag. Y la vez anterior estuvimos mirando David cuando enfrentó Goliat. En los dos, miércoles y el domingo, estamos mirando cómo los hombres intercambiaron con Dios, cómo su relación con Dios fue desarrollado y nos ayuda. También estamos mirando muchas cosas acerca de Dios mismo y su carácter, los nombres de Dios que hemos visto últimamente, el John, el Roy, el miércoles, el Shaddai. Por favor, pongan atención, hagan notas, repásalo, medita sobre los capítulos. Este capítulo que vamos a mirar hoy es de uno de los fracasos mayores de la vida de David, y podemos decir que uno de los fracasos más significativos en la palabra de Dios. Después de la caída de Adán y Eva en el huerto de Edén, quizás este es el pecado más significativo en el Antiguo Testamento. Y una de las cosas que lo hace tan grande y tan feo es que David intentó cubrirlo. Él trató de encubrirlo de todos en Israel y pasó mucho tiempo sin confesarlo delante de Dios. Y podemos mirar hoy cómo creció, cómo aumentó su error por no enfrentarlo. En el tema de avivamiento, después de la oración, probablemente el factor número uno en experimentar avivamiento y la bendición de Dios es confesión de pecado. Y uno de los factores que contribuye a muerte espiritual es la falta de confesión de nuestro pecado. Entonces, vamos a leer en esta mañana 2 de Samuel capítulo 11. No vamos a leer todo, pero vamos a leer una buena porción que nos ayuda a comenzar. Versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Vio desde el terrado de una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo.
Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías, Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Vamos a parar ahí. En versículo 1 tenemos mucho para meditar, mucho para considerar. Dice: en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Eso es muy importante. Otra vez, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y vamos al final del versículo, dice: pero David se quedó en Jerusalén. Una de las grandes cosas de vivir en victoria en la vida cristiana, de vivir una vida moralmente puro, en santidad, es estar en el lugar correcto. Es un principio simple, pero es un principio difícil a veces mantener. ¿Dónde debemos estar? Hay muchos que se metan en pecado porque no están en el lugar indicado, el lugar donde deben estar. Y no solamente eso, pero dice aquí que David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermoso. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. David no solamente estuvo en el lugar equivocado, en el tiempo que los reyes debían estar en la guerra, pero él también, cuando paseaba sobre el techo de su casa y miraba a una mujer bañándose, comenzó a actuar. Entonces hay una combinación de estar en el lugar equivocado y haciendo las cosas equivocadas. Los dos forman uno. Y dice en el versículo 1 que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. ¿Sabe? Un principio para nuestra vida que debemos grabar bien es que cuando estamos en el lugar equivocado, nunca podemos mandar a alguien en nuestro lugar para hacer lo que Dios nos ha dado a hacer. Dios ha dado a cada uno de nosotros algo que hacer. Nuestra vida es una vida con propósito. Y si alguien puede traerme agua, hay aquí atrás del santuario, en el gabinete, por favor. Voy a comenzar a toser y van a acusarme de tener el virus. Sí, hermano, aquí. Mira, todos tienen algo que hacer. Y cuando
nosotros muchas veces contemplamos, cuando meditamos sobre el hecho de que tenemos una tarea, tenemos algo que cumplir en el servicio de nuestro Dios, a veces llegamos a pensar que solamente afecta a nosotros. A veces pensamos, si no lo hago, otro va a hacerlo. Y sabes, son errores. No podemos mandar a otro a hacer lo que Dios nos ha dado a hacer. Nosotros equivocamos y estamos invitando, gracias hermano, estamos invitando al enemigo tomar y hacer cosas en nuestras vidas que serían imposibles para él si estuviéramos en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas. No podemos menospreciarlo, hermanos. Esos son dos principios. Si terminamos en esta mañana con solamente esos dos puntos, yo creo que vamos a poder decir que hemos cumplido algo grande. Esta es una historia que quizás es un poco difícil para los niños. Y mamá y papá que está en casa con sus chicos mirando, pide al Señor la habilidad de explicarles un poco lo que está pasando aquí en forma que ellos pueden recibirlo. Pero no pasa por alto estos hechos, estos principios. Aún como niños, ellos necesitan reconocer el lugar correcto para ellos. Eso es algo, es un principio que es diario, cada día, donde deben estar. Si el niño debe estar en la escuela, debe saber. Si no se queda en la escuela y se va de ahí, va a tener problemas. El enemigo va a tener oportunidad de hacerle caer. Si él debe estar estudiando, ella debe estar estudiando, si no lo hace, va a pagar un precio. Nosotros como miembros de la iglesia de Jesucristo, hay mucho que hacer. Hay orden de la palabra misma que dice que no debemos de dejar de congregarnos en Hebreos, capítulo 10. Hay talentos, hay habilidades, hay cosas que Dios ha indicado en la vida de cada uno, que es su lugar de servicio. Hay lugares que tenemos como parte de la vida que todos tienen en común. Hay padres y el lugar de ellos es en su hogar. El lugar y el trabajo es ser esposo y papá. Y si uno viola los principios y se encuentra en el lugar equivocado y haciendo la cosa equivocada, va a traer consecuencias. Hay momentos que parece que no es siempre cierto, pero es cierto. Un lugar donde es difícil verlo es con Jesús. Cuando Él va al desierto y es tentado por el enemigo. Pero sabe, es verdad también en ese lugar. La palabra dice que fue guiado por el Espíritu de Dios. ¿Dónde tuvo que estar Jesús en ese momento? En el desierto. Y eso nos ayuda a ver algo importante. Podemos estar en el lugar correcto, hasta podemos estar haciendo la cosa correcta y puede venir tentación. Yo no estoy diciendo hoy que no vamos a tener problemas o tentación cuando estamos en el lugar correcto haciendo las cosas correctas. Pero Jesús
no pecó. Jesús no pecó y no podemos ignorar ese punto. Entonces, todo el tiempo que estamos en el lugar equivocado y estamos haciendo la cosa incorrecta, vamos a caer. Y si estás aún en el lugar más difícil y hay la tentación más fuerte, si estamos guiados por el Espíritu de Dios y siendo fiel a su llamado que estuvo haciendo Jesús en el desierto, ayunando y orando, vamos a ser victoriosos. Bueno, hay tipos en la palabra y David es un tipo de Jesucristo, como rey de Israel. Mencionamos la semana pasada. Él es aún llamado hijo de David porque vino de la línea de David. Recuerda que Isaí, el papá de David, nació en Belén. Y cuando Saúl pidió que viniera David a él, preguntando después de él matar a Goliat, de dónde era, quién era su padre, escuchamos que su padre es Isaí de Belén. Y Jesús era parte del linaje de David. Y David como rey fue el rey más glorioso de Israel. Y fue la medida, fue la regla para los reyes justos. Por eso esta historia es un poco incómodo para la iglesia, incómodo para nosotros, pero es una de las cosas que muestra que la palabra de Dios es verdad. No esconde, no cubre los errores de los hombres. Y nosotros miramos que si David puede caer y caer de una forma tan fea, nosotros debemos cuidarnos mucho. No importa qué espiritual uno es y qué fuerte uno es en su vida espiritual, puede caer. Y hay mucho en el Antiguo Testamento, el sacerdocio, el templo tipifica la vida de Jesús. El arca de Noé es uno que viene antes del templo, que tipifica el ministerio de Jesús. Personas como Abel, José es uno de los tipos más casi perfectos de Jesús en el Antiguo Testamento. David fue ungido de Dios, ungido como rey, escogido por Dios mismo y tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Jesús, que es la sustancia, David fue la sombra, pero Jesús, la sustancia, fue tentado, dice la palabra, en toda manera que somos tentados nosotros, pero no pecó. Y eso nos llena con esperanza, con la ayuda del Padre y haciendo lo que debemos hacer, estando en el lugar correcto, nosotros podemos vencer y podemos vivir una vida santa. Pero si uno mira algo en la vida de David y lo mira en la vida de Cristo, también David cuando él estuvo en dificultad, David cuando estuvo huyendo, perseguido, sufriendo, es cuando más estuvo dependiendo de su Padre Celestial. Son los momentos que escribió la mayor parte de sus salmos, cuando estuvo en cuevas, cuando estuvo huyendo para perseverar su vida. David tuvo más problemas cuando él estuvo en tiempos buenos, que estuvo en tiempo de bendición,
Jesús fue uno que sufría mucho. Jesús fue uno que sufrió la oposición de hombres como lo sufrió David. Pero los dos en esos tiempos eran fieles y eran personas que tuvieron la bendición de tener la ayuda de su Padre Celestial. Yo quiero animar a la iglesia en el día de hoy. Si está pasando por dificultad, si está pasando por pruebas, si está pasando por cosas que no encuentran felicidad, sepa que son momentos muy buenos para depender de su Padre Celestial y estar en el centro de su voluntad. Yo no quiero decir que la vida cristiana siempre tiene que ser miserable, pero escúchame, nos ayuda a enfocar sobre qué es en realidad la fuente de nuestra victoria. ¿Cuál es la fuente de nuestra victoria? El poder del Altísimo, el poder de Dios. Entonces, dice que David caminaba sobre el terrado del palacio real. Y dice que ahí él miró algo que hubiera sido difícil para cualquier hombre. Hace énfasis que la mujer fue hermosa. ¿Sabe? Lo que estamos tocando hoy quizás ministra más a los hombres que a las mujeres. Quizás para el hombre es un poco más fácil aplicarlo, pero ¿sabe? Los principios funcionan para los dos. Y cuando nosotros miramos ese lugar donde comenzó, fue sembrado la idea del pecado, la semilla del pecado. Es importante pensar cuidadosamente. Fue un lugar privado. Fue un lugar privado. Fácil decir, nadie sabe, nadie va a saber. El hombre nunca piensa que el pecado va a llevarle al lugar donde no quiere ir. Pero es interesante que más tarde en la vida de David, cuando su propio hijo estuvo intentando quitarle el reino a Absalón, cuando David tuvo que huir de su propio hijo, su hijo en ese mismo techo puso una tienda y lo hizo donde todo Jerusalén pudieron ver. Y públicamente él tomó cada uno de los concubinas de David. Y no hay tiempo para explicar y aún no sé si puedo explicarlo bien, pero en el tiempo de David fue algo común entre los reyes de toda la tierra que tuvieron no solamente esposa, pero tuvieron también a veces varias y tuvieron también concubinas. No es algo que la palabra de Dios sugiere ni aprueba, pero fue común en su tiempo. Lo único que podemos decir es que Dios lo permitió, pero no fue la voluntad de Dios, y la palabra lo hace claro en el Nuevo Testamento. No estuvo así en el principio. Pero es interesante
Y el hijo tomó y puso en línea delante de todo el pueblo, y una por una pasaron dentro de la tienda y él tuvo relaciones con ellas. Es interesante, ¿no? Cómo el pecado de David en privado llegó a ser una vergüenza pública. El mismo techo, el mismo lugar. Vamos a hablar en un momento más de las consecuencias de este pecado. Entonces David mira a Betsabé bañándose, ¿y qué hace? Error grave. Él busca información sobre ella. El pecado, por cada mal pensamiento, no es pecado. No fue el pecado verla, pero el pecado llegó cuando comenzó a maquinar y comenzó a buscar información sobre ella. Él quiso conocerla. Dicen que la pornografía, que estiman que menos que la mitad sería algo que sería vendible si no fuera por las historias que inventan y promueven para que cumplan un tipo de fantasía en la mente del hombre. No ver físicamente a una mujer, dicen que no es suficiente, pero es que desarrollar una relación. La relación que desarrolla un hombre mirando pornografía no es real. Es falso, es una mentira. Pero al principio es un error ir por ese camino y comenzar a poner relación con el pecado. Y es súper grave, horrible en sí, pero cuando uno comienza a poner todos los hechos aquí en el libro de 2 de Samuel, capítulo 11, crece y crece el pecado. Cuando yo digo es uno de los peores pecados en la palabra, escucha, le dicen quién es ella. ¿Quién es ella? Ella es hija de alguien. Eliam no nos ayuda mucho, pero es hija de alguien. Y no respetó David su familia. ¿Quién es ella? Pero peor, le informaron que es esposa de Urías. Urías fue amigo de David. Él fue uno de los hombres valientes de David, uno de un grupo que fue de renombre conocido, que eran los más fieles y los más devotos a David como rey. David había peleado muchas batallas con él. Y David siguió con su plan y él manda por ella y duerme con ella. Y ella sale de ahí embarazada. ¿Y dónde está Urías? Está peleando la batalla de Dios. Recuerda que a Abigail hemos mencionado la cosa que dijo de David. David es uno que pelea las batallas de Dios. Este día no estuvo peleando las batallas de Dios. Y él toma a la mujer de uno de los hombres que está siendo fiel. Y sabe, en toda la historia, Urías llega a ser más noble y mejor, superior a David en su moral. Fue más noble y
fue más moralmente bueno Urías que David. No cuando comenzó, pero antes de terminar fue mucho más superior a David. David mandó cuando recibió la noticia que estuvo con hijo, y él hizo algo bastante mal, manda noticias y pide que le traen Urías a Jerusalén de la batalla. Cuando llega el hombre, está cansado, David le da comida, y el plan de David es que va después a su casa, va a pasar la noche con su esposa, y en el final, cuando tienen hijo, pueden decir, en ese tiempo Urías estuvo en casa y él es el padre. Pero Urías, después de comer, se quedó ahí fuera de las puertas del palacio con otros siervos y no fue a su casa. Eso fue reportado a David. David lo trajo y ¿sabe qué hizo? Le dio vino. Trató de hacerle borracho. Y otra vez sugirió que él fuera a su casa. Y aún en ese estado de borrachera, el hombre dice a David, ¿cómo voy a ir a mi casa cuando el enemigo está peleando contra el ejército de Israel y mis amigos están ahí peleando? No hago tal cosa. Qué tremendo. Y David no pudo engañarle o forzarle a hacer lo que él quiso, porque el hombre fue de integridad. Entonces David le manda otra vez a las líneas de batalla con un mensaje a Joab, el general, de ponerle en la fila más recia de batalla, más difícil, y dio órdenes que lo abandonara ahí, que quita hombres de alrededor para sacrificarlo. Eso suena como héroe de la fe. Es feo. Y es David, el hombre que tiene corazón conforme al corazón de Dios. Algunos han preguntado, ¿cómo fue que David, con tanto acceso a tantas mujeres bonitas, concubinas en cantidad, cómo hubiera podido llegar a ese punto de desear tanto a una sola mujer? Él tuvo acceso a muchas mujeres. Y sabe, yo creo que el problema de David no fue en realidad algo sexual. El problema que tuvo David es que David nunca tuvo que decir no a sí mismo. El problema que tuvo es tener tantas concubinas, tantas mujeres. Más tarde Salomón sigue en el mismo pecado. Y el pecado no es tanto problema sexual, es un problema de decir no, de negarse a sí mismo. Qué tremendo es. David, cuando pecó, dijo sí a sí mismo y dijo no a Dios. Eso es pecado en la vida de cada uno de nosotros, es lo mismo. Decimos sí a nosotros y no a Dios. Eso suena como ¿qué? Idolatría.
viendo si estoy explicándome bien. Pero eso es el pecado, hermanos. Cada vez que pecamos, cada vez que hacemos lo contrario a la voluntad de Dios y sabemos que es mal, estamos enalteciéndonos en el lugar de Dios. Y estamos diciendo sí a nosotros y no a Dios. Jesús fue tremendo ejemplo y hace poco lo miramos en la Pascua, cuando Él estuvo pidiendo del Padre, quita de mí esta copa, pero no mi voluntad sino tu voluntad. Tenemos que negar a nosotros mismos, tenemos que tomar nuestra cruz. El cristiano regularmente niega a sí mismo. Y regresando a David, ¿qué fue su debilidad? Él no tuvo que practicarlo mucho. Él tuvo un lugar de mucho favor, mucho respeto, mucho servicio de los alrededor. Él tuvo posición el favor de Dios. Y escúchame, por favor. El cristiano también se encuentra muchas veces bajo la bendición de Dios y el Señor le da mucha responsabilidad. Con la responsabilidad muchas veces viene bendición, viene favor. Pero no podemos perder el principio que está aquí en la vida de David. Eso nos eleva a veces al lugar más peligroso. Más peligroso. Un líder tiene poder. Un líder tiene la habilidad de tomar decisiones. El líder a veces tiene acceso a muchos recursos. Pero tiene que entender que tiene que dar respuesta a Dios. Porque la tierra es suya y todo lo que en ella hay. Todo el reino es del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y somos, ¿qué? Siervos, somos mayordomos. El mayordomo tiene responsabilidad. Y no podemos calcular las consecuencias de nuestro pecado. Escúchame, nunca podemos calcular las consecuencias de nuestro pecado. El pecado aquí de David dirigió a la muerte de Urías. Betsabé llegó a ser esposa de David después, pero la palabra hace bien claro que ella sufría la muerte de Urías. Ella amaba a Urías. Yo creo que David siempre tuvo que pensar cuando miró a Betsabé del sufrir que él causó en su vida, que no se acabó. Yo creo que nunca olvidó a ella, nunca recuperó 100% de ese dolor. Urías fue siervo increíble de integridad que esta historia muestra, y David lo perdió como siervo, lo perdió como uno de sus valientes. También guió más tarde a la violación de una de sus hijas y mínima la muerte de 2 de sus hijos. Escúchame, el pecado de David aquí guió a la muerte de varias personas, no solamente Urías, y la violación de su hija.
un caos en la familia de David después. Y recuerde que David es confrontado por Natán. Vamos a quizás estudiarlo más. Pero escucha, David confesó, David pagó un precio inmediato, pero continuó las consecuencias por muchos años. Y en el día de hoy, no como José, pero nosotros leemos este capítulo, ¿cómo nos afecta? Yo no sé si lo afecta a ustedes como me afecta, pero me duele. David es héroe mío. Yo respeto a David cantidades. Y esa marca está sobre su cuenta. Hay consecuencias. El pecado siempre viene con mentira. ¿Cuántas mentiras creyó David cuando él llamó a Betsabé? ¿Qué fue su pensamiento? ¿Qué pensaba él que iba a pasar? Mentiras del enemigo. En el huerto de Edén, el enemigo mintió. ¿Y qué dijo? Si come de lo que Dios dijo no comer, van a ser como Dios. ¿Fue verdad? No. Hasta les hicieron mucho menos como Dios, que estuvieron creados a la imagen de Dios y ellos perdieron eso en mucho grado. Ellos comenzaron a morir cuando ellos tuvieron la bendición de vivir sin límite. ¿Eso les ayudó a ser como Dios? En ninguna manera. El enemigo también nos da mentiras. Si tú haces esto, vas a ser feliz. Si tú haces esto, tú vas a ser mejor. ¿Quieres ser como Dios? Debes ser como Cristo. Cuando nosotros seguimos el ejemplo de Cristo y somos como nuestro Señor, nunca llegamos a ser más como Dios. Porque Jesús es la imagen perfecta de Dios, exacta de Dios. Dios quiere que seas como Él. Y Él dice, ser perfecto como yo soy perfecto. Lo dice antiguo y nuevo pacto. El Señor quiere que estamos conformados y transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso es su voluntad. Y el pecado es el opuesto. Cada vez que cometemos pecado, no estamos haciendo cualquier cosa, estamos causando mucho miseria en nuestras vidas y en las vidas de muchos más. Cuando hablamos de estar en el lugar correcto, haciendo la cosa correcta, tenemos que vivir en santidad para cumplir el propósito de Dios, hacer lo que Dios quiere. Bueno, siempre hay mentira cuando somos tentados. Estudia la tentación de Jesús y mira todas las mentiras, aún presentándolo con la palabra de Dios. El enemigo tuerce, el enemigo toma fuera de contexto. Es sutil, o sutil, no sé cómo decirlo. Sutil. Pero siempre cuando somos tentados, escúchame todos en el internet, la Iglesia Manantial de Vida, los que son de otras partes, cada vez que somos tentados existe una mentira.
Y tenemos que preguntar, ¿quién está mintiendo? ¿Cuál es la mentira? Bueno, debemos preguntarnos en el día de hoy, estamos concluyendo. Vamos a continuar con esta historia y vamos por un rato más en la vida de David. ¿Dónde debe usted estar? ¿Cuál es el llamado de Dios sobre tu vida? ¿Qué debe estar haciendo en el servicio de Dios? Estas no son preguntas simplemente días de la iglesia. Estos no son para poner en cierto segmento de tu vida. Esos son preguntas que afectan el diario vivir. Cada momento que pasamos por retos, dificultad, sufrimiento, cada vez que enfrentamos negar a nosotros mismos, decir no a nosotros y sí a Dios, es una tremenda oportunidad de acercarnos a Dios. Porque agrada a Dios cuando crucificamos la carne. Eso es para hombre, es para mujer. Quita ahora de la historia de David un pecado que se trata de cosas sexuales. Puede ser otras áreas de la vida donde hay tentación de seguir otro camino. Que tú sabes que no es la voluntad de Dios, pero hay una mentira que te dice, pero va a ser bueno. Es ser como Jesús, negarse a sí mismo y decir sí al Padre Celestial. Debemos recordar que el pecado privado nos lleva a consecuencias públicas. Igual que el Señor dice, las cosas en privado de orar, las cosas de ayudar, de servir al Señor, ser fiel en privado, dice que también van a ser declarados en público. Relación. Cuidado con relación. Dios nos ha dado una tremenda capacidad de relacionarnos con otros y de conocer. Mucha libertad nos ha dado para formar amistades, de formar relaciones. Pero debemos entender que una gran parte del pecado tiene que ver con relación. Y cuando pecamos, sacrificamos la relación principal y es la relación con Dios. El Espíritu de Dios nos anhela, dice celosamente. Dice que debemos ser templo del Espíritu Santo. Y dice el apóstol, por eso no debemos hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay una relación que Dios ha hecho posible. Lo hizo posible a través de la muerte de su Hijo. Y la relación que tenemos con esposos, esposas, hijos, hermanos en Cristo, vecinos, inconversos, todos son afectados por las decisiones que tomamos en el área de servir al Señor, negar a nosotros mismos y
y ser obedientes y fieles a su palabra. Todas las relaciones van a ser mejor y van a beneficiar cuando somos fieles. David tuvo que estar en la línea de batalla cuando era el tiempo para los reyes ir a guerra. Uno dice, bueno, pero pastor, él se puso viejo y todo. Él tuvo la fuerza de estar con Betsabé. Él tuvo la fuerza de estar en batalla. Sí. Todo es una decisión donde ponemos nuestra prioridad. Tenemos que preguntarnos, ¿quién está mintiendo? ¿Qué es la mentira y qué es la verdad? Termina, si pueden ir conmigo en el versículo 27, nos lleva a la muerte del producto de esa relación, el hijo que murió. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Eso debe arder un poco en nuestro corazón. Pero fue desagradable ante los ojos de Jehová. Queremos agradar a nuestro Padre Celestial. Y debe ser énfasis en nuestra vida. Agradar a nuestro Padre. Podemos hablar de muchas consecuencias y quizás uno de los peores es esta, el último mencionado, y fue desagradable ante los ojos de Jehová. Otra prueba que esta es palabra de Dios, que esto que pasó hace tantos miles de años todavía es una historia contemporánea que conecta. Qué grande es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es vida. Tu palabra es luz. Tu palabra nos guía en sendas de justicia por amor de tu santo nombre. Padre, llénanos hoy con un gran deseo de santificarnos, de servirte. Padre, las cosas que llenan el egoísmo, concupiscencias de nuestra carne, te pedimos, Señor, que esas cosas pierden su atracción en nuestra vida. Y pedimos, Señor, que reconozcamos la mentira y la verdad. Padre, ayúdanos a servirte como David hizo la mayor parte de su vida. Padre, no condenamos a David mirando lo largo, el ejemplo mayor de su vida,
Te damos gracias que tú eres un Dios tan amoroso y misericordioso que pudo recibir su confesión, su arrepentimiento y pudo perdonarle. Padre, perdónanos también. Y ayúdanos, Señor, a ser guiados por motivos puros, motivos para agradarte sobre todas las cosas. Padre, yo te pido por la juventud de Manantial de Vida, te pido por los niños, yo te pido por mamás, papás, te pido por cada uno, Señor, que ha decidido firmemente seguir a Cristo. Padre, ayúdanos a ver que solo cuando estamos bajo el abrigo del Altísimo, solamente cuando somos fieles a su llamado, estamos seguros. Gracias por desear guiarnos y estar en relación con nosotros. Ayúdanos, Señor, a poner prioridad en esa relación. Y todas las relaciones, Padre, que siguen de esa relación, ayúdanos, Señor, a edificarlas para la gloria de Dios. Danos una cosecha, Padre, que este tiempo difícil en el mundo sea un tiempo para la iglesia brillar y ser luz. Salva a multitudes y ayúdanos, Señor, a ser fieles en guiarles y discipularles en el nombre de Jesús.